Somos la información. Estamos llevándote noticias todo el día. Facebook 3D Noticias SF. En Twitter 3D Noticias SF. Instagram 3D Noticias SF. Bueno, el tema de las obras sociales arranca en 1883, cuando Otto von Bismarck, con 3 leyes, crea lo que se conoce ahora como el estado de bienestar, que fueron las leyes de jubilaciones, la ley del seguro social, que es la ley de la atención médica y de las obras sociales, y la ley de accidentes de trabajo, porque en esa época la jornada laboral era de 14 horas, los que se jubilaban, suerte, no había ningún tipo de beneficio, y para los que se incapacitaban o tenían un accidente laboral que era frecuente, tampoco había ninguna ayuda económica. El contexto político en el que esto surge es el contexto de la segunda revolución industrial y del surgimiento del marxismo. Entonces, el surgimiento del seguro social es un seguro médico que se basa en el empleo, donde el empleado aporta un porcentaje de su sueldo, donde el empleador aporta otro porcentaje de su sueldo a un fondo que es administrado de manera tripartita entre los empresarios, entre el Estado y entre los obreros, ¿no es cierto? Y ese fondo lo que hacía era atender las enfermedades. O sea que el concepto antiguo y original de las obras sociales era constituir un fondo económico para hacer enfrentar las enfermedades. Básicamente, si vos lo trasladas a hoy, el sistema de obras sociales nuestro funciona de esa manera. Las obras sociales cubren por enfermedad. El problema es que cuando vos tenés una enfermedad instalada, ya la atención es mucho más cara, porque, digamos, lo apropiado sería prevenir de que esas enfermedades no lleguen a manifestarse, ¿no es cierto? Vos no te olvides que el 80% de la carga de muerte en Argentina son debido a 3 enfermedades, 2 de las cuales son prevenibles, o se puede lograr una gran sobrevida, como son la diabetes y los accidentes circulatorios, o los ACV, o los infartos, o sea, problemas del aparato circulatorio. Con esas 2, más el cáncer, tenés el 80% de la carga de muerte en Argentina. Por lo tanto, si vos podés educar en la prevención, cosa que las obras sociales no pagan, porque las obras sociales pagan por enfermedad, lográs que se enfermen menos y lográs bajar los costos de la atención de las obras sociales. Hoy las obras sociales tienen un doble problema. Por un lado, y eso hizo muy bien al sistema de obras sociales nacional argentino, a partir del año 2000, en el gobierno de la Rúa, se genera lo que es el plan médico obligatorio, el PMO famoso, que es una batería de prestaciones que las obras sociales están obligadas a prestar y que cubren el 95% de las enfermedades que hay en el país, ¿no es cierto? 95%. Y eso las obras sociales lo están cumpliendo muy bien. Hoy vos tenés que una cirugía programada en una obra social común, cualquiera, que tenga PMO, se realiza entre los 20 y los 30 días de la petición de la cirugía. Si comparás contra el sistema público, hoy una cirugía programada tiene 6 meses de espera. Por lo tanto, el PMO ordenó el tema de las prestaciones y de esta manera las obras sociales lo están prestando bastante bien. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema hoy? Que tiene una doble encrucijada. Por un lado, por las prestaciones, porque hubieron muchas leyes que se sancionaron, como la de salud reproductiva, como la de identidad de género, como la de el tema de las cirugías congénitas cardíacas y demás, la ley de salud mental, por ejemplo, también, que se aprueban otorgando nuevas prestaciones, que está bien otorgarlas, pero no se le pone financiación extra. Entonces, el mismo fondo que estaba destinado a atender el PMO, hoy tiene que enfrentar nuevas demandas que tiene que cubrir y que hacen que, por el lado de la demanda de prestaciones, se le arme un gran problema. ¿Se entiende? Tenemos más prestaciones para el mismo presupuesto.
Por el otro lado, las obras sociales se enfrentan a un gran problema de financiamiento. ¿Por qué? Porque la pandemia, eh, primera cuestión que no dejé en claro cuando expliqué el tema de obras sociales. Argentina tiene el 60% de su salud atada al trabajo, ¿entendés? Si el trabajo es el que nutre a las obras sociales. Y si el trabajo aumenta el desempleo, las obras sociales cada vez tienen menos dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema procíclico. Va a favor del ciclo económico, siempre. Si el ciclo va a la baja, las obras sociales se desfinancian. Si el ciclo aumenta el empleo, las obras sociales se llenan de plata. ¿Se entiende? Entonces, en este contexto, el problema de financiación viene porque el empleo privado registrado respecto a la prepandemia creció solo un 2%. Ese empleo privado aporta en promedio a las obras sociales 9.900 pesos por cada empleado por mes. Y sí, creció mucho el tema del monotributo. Por ejemplo, de la prepandemia a hoy, hay un 20% más de monotributistas. Un monotributista en promedio aporta al sistema 1.700 pesos. Pero ambos, el que aporta 9.900 más el que aporta 1.700, tienen la misma batería garantizada de prestaciones que el PMO. ¿Se entiende? Entonces vos estás garantizando un montón de prestaciones con menos aportes. Y este es un dilema que le va a caer muy mal al financiamiento de las obras sociales. Y acá es independientemente de si las obras sociales están bien, están mal, si los sindicatos esto, si los sindicatos no. Estas son cuestiones estructurales que van más allá de esa discusión y que están hoy candentes. Lo que indica todo esto es que nosotros vamos hacia una crisis de financiamiento de las obras sociales. Y esta crisis de financiamiento se va a instalar de a poquito. Por ejemplo, no sé si te acordás el tema de los chicos que tienen incapacidades, que hace 3 meses hicieron una protesta ruidosa porque no les pagaban. Bueno, exactamente. Ahí los que pagan son las obras sociales. Pagan fondos por educación y pagan fondos por transporte. Transporte, sí. Resulta que el fondo por transporte, ¿no? Ahí se va el 50% del fondo de prestaciones especiales. Que el fondo de prestaciones especiales es un fondo para las prácticas que no cubre el PMO. Pero el 50% de ese fondo, que es multimillonario, se gasta solo en incapacidades. Y acá los sindicatos digamos, las obras sociales, nos presentan una discusión muy interesante de fondo en nuestra sociedad. Porque el Estado garantiza la educación pública y garantiza transporte a todos los ciudadanos. Pero no garantiza el transporte a los más débiles, que son las personas que tienen incapacidades. Ni garantiza la escuela para los chicos que tienen incapacidades. Entonces, el dilema es muy interesante para discutirlo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista político, porque va a requerir de un retoque de esto. Porque es cierto que el Estado gasta todo este dinero en transporte y en educación, pero ninguno de los dos contempla que haya personas que tengan capacidades diferentes o que requieran de algún plan de estudio diferente. Y eso lo descarga sobre las obras sociales. Las obras sociales lo han venido pagando hasta ahora, pero esto les causó un rojo de 55.000 millones en el último año, que obviamente las obras sociales están diciendo, muchachos, cúbranos el rojo. Y ahí empieza toda la discusión política respecto de la crisis de financiamiento y las prestaciones. Bueno, esta doble Nelson tiene que, digamos, le llamamos la doble Nelson de modo gracioso, porque es problema de financiamiento con aumento de prestaciones, va a ser la que va a poner en discusión muchas cosas en Argentina, que bueno, que en algún momento se tenían que discutir. ¿Hacia dónde apunta la solución de este problema? Hay, digamos, desde la política, quizá la voz más cantante la tuvo la vicepresidenta cuando dijo que había que nacionalizar el sistema de salud, y se armó un lindo debate sobre el tema, donde hubo distintas opiniones, pero ninguna tan contundente como la de ella. ¿Vos qué Bueno, pero, opinás? mira, yo creo que hay que ser prudente, primero. Como te dije, el sistema de obras sociales
si vos ves la performance, ¿no? No digamos, yo no me voy a meter a discutir los números de los sindicatos ni nada de eso, porque me parece estéril. Lo que te voy a decir es que la performance, o sea, el desarrollo, el desempeño, ¿no? Del PMO en las obras sociales no es malo, en cuanto a plazos y en cuanto a calidad de prestación, ¿no? Funciona. Funciona mejor que el Estado, por decirte una verdad. El Estado básicamente hoy tiene... Nosotros usamos mucho el tema de las cirugías programadas como índice de gestión, porque eso nos habla de si está equilibrada la oferta con la demanda. Si vos tenés un horizonte bajo de cirugías programadas, hay una buena oferta para la demanda que tenés, ¿no es cierto? Pero si vos tenés un horizonte de 6 meses, como en el hospital público, lo que vos ahí entendés es que hay muy poca oferta para una gran demanda. No sirve un sistema público así, por lo tanto, deberíamos empezar a tomar algunas medidas. Otra cosa muy interesante para comentar es que el hospital público no tiene PMO, no tiene garantía de prestaciones. Ellos te prestan todo y a la vez te prestan lo que pueden. Por lo tanto, es un sistema clásico asistencialista. Presta hasta donde puede. Y ese de prestar hasta donde puede es un poco jugar con los derechos de las personas. O no te olvides que la salud es un derecho humano, no se puede jugar así, de esa manera. Por lo tanto, yo creo que Julio Frenk, un tipo que es argentino y que estaba viviendo en México hace mucho tiempo, definió a nuestro sistema como pluralismo estructurado, en donde, digamos, hay montones de prestadores que provienen de distintas cuestiones jurídicas. Vos tenés prestando salud desde asociaciones civiles, cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de derecho, claro, médicos individuales. Tenés una gran heterogeneidad de formas jurídicas que prestan salud. Eso no es así en todo el mundo, es únicamente acá. Y algunos son de propiedad, digamos, de propiedad sindical, que teóricamente no tienen fines de lucro, otros son propiedades de capitales privados y otros son propiedades del Estado. Eso a Frenk lo llamó pluralismo estructurado. Yo creo que acá no sobra ningún sector, ni falta ninguno. Lo que hay que buscar es tender a que las prestaciones sean equivalentes en todo el sistema y que haya una libertad de circulación de los ciudadanos entre los distintos sistemas. Que vos puedas entrar a través de cualquiera de las puertas que tiene el sistema, ya sea un hospital público, un sanatorio privado o un sanatorio de prepaga, ¿no es cierto? O un sanatorio sindical, y que todos te atiendan, y que cada uno después cotice los fondos que se necesitan para eso. Yo creo que eso es posible. Y después, el segundo paso que hay que hacer es mutar desde un sistema que paga la enfermedad a un sistema que previene la enfermedad. Y en eso se está trabajando en el Ministerio de Salud hace 2 años, bueno, con suerte variada. Las ideas son muy buenas, pero llevarlas a la práctica siempre es un problema. Somos la información. Estamos llevándote noticias todo el día. Facebook 3D Noticias SF. En Twitter 3D Noticias SF. Instagram 3D Noticias SF.